Tarde, bueno, también me ha tocado poder compartir con ustedes la palabra y yo recordaba, estaba recordando y esta palabra que hoy yo voy a compartir con ustedes, Dios me la había dado hace mucho tiempo atrás, el año pasado, en el 2021, en el 2020 y hoy yo se las quiero compartir con ustedes. Y recordando lo que está escrito ahí en la iglesia, las palabras, el versículo que se puso ahí en el telón que está delante, que está en Isaías 43:19, si ustedes quieren buscar, Isaías 43:19. Eh, Les doy unos minutitos para que la puedan buscar, encontrar. Está después están los salmos, está cantar, está lamentaciones, y ahí está el libro de Isaías. Bueno, si lo han encontrado, eh, yo solamente voy a leer las primeras frases, que no voy a leer el versículo completo, sino que voy a leer las primeras palabras que están en este versículo. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: he aquí que yo hago cosas nuevas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Y si ustedes los que vieron esta palabra escrita ahí cuando volvimos a la iglesia nuevamente, al templo, eh, yo creo que es una palabra que Dios le ha dado general a la iglesia. Ayer si escuchábamos a Jaime en su palabra, lo que él compartía, hablaba acerca también de un nuevo comienzo, de un nuevo encuentro con nuestro Dios, una nueva oportunidad. ¿Y por qué yo le decía al principio que Dios me había dado esta palabra? Porque a mí quizás hay tantas historias lindas en la Biblia que uno muchas veces pone atención, las lee y es atrapante. Y una de las historias que a mí siempre me ha gustado y poder compartir, que me gusta muchas veces volver a leer, es acerca de la vida de Pedro, de cómo él eh, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué yo hoy quiero hablarle de esta palabra? Porque yo le puse como título Volver a empezar. Y si ustedes me pueden acompañar ahí en Lucas 5, es ahí donde se inicia este encuentro con Simón, porque el nombre de él era Simón, ahí en el río Getsemaní, Genezaret, perdón, Genezaret. Y yo les quiero leer y relatar un poquito la historia de este encuentro que habla en estos pasajes. Y ahí en el capítulo 5 de San Lucas, en el capítulo 4, que yo les quiero leer un poquito, dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya sé
que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron, y así tal cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Yo estoy leyendo otra versión, no es la versión Reina Valera, por eso tiene algunas palabras diferentes, pero el contexto es igual. El contexto quiere decirnos lo mismo usted tiene la Reina Valera, tiene la Nueva Traducción Viviente, cambia un poquito las palabras, pero el contenido es el mismo. La Reina Valera dice en el capítulo 4, dice en Lucas 5, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y es aquí donde comienza esta historia muy linda, y a mí siempre cuando yo la leo es atrapante a mi vida, porque si ustedes han estudiado la vida de Pedro, los comienzos de Pedro era un pescador de oficio, juntamente con sus hermanos, y es ahí cuando ellos están en este río, es cuando se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Él le está hablando a la multitud y nos encontramos con esta parte maravillosa donde se produce este encuentro tan lindo. Y si ustedes leen la historia, dice que ellos habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Nada. Entonces Jesús ve las dos barcas que están ahí y él se sube arriba de una de ellas y le empieza a hablar a la gente, le empieza a hablar a la multitud que estaba en ese lugar. Y cuando él termina de hablarle a la multitud, llama a Simón, le dice que se suban arriba con él y vayan hacia adentro. Y Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, hemos estado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Y es acá donde y él le responde, pero más en tu palabra, más en lo que él le estaba diciendo, voy a ir con vos hacia adentro. Y ahí se produce un acto tan maravilloso que es un acto de fe. Porque Pedro le cree a lo que Jesucristo estaba diciendo en ese momento. Van hacia adentro, bogan mar adentro, al medio del mar, y se produce este milagro maravilloso que es la pesca milagrosa, que las dos barcas se llenan, era tanta la multiplicación, tanto lo que habían pescado, que hubo también para compartir. Dice que las redes se rompían de tantos peces que habían llenado las barcas en ese momento. Y es ahí donde comienza esta historia maravillosa, es ahí donde se produce este encuentro con nuestro Señor Jesucristo y Pedro. Pedro le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice que lo acompañe en su ministerio. Pedro va con sus hermanos, va con un hermano carnal también. Y aquí donde comienza la historia de Pedro con Jesús. Pedro vio los milagros más asombrosos que Jesucristo iba haciendo durante su ministerio, durante su estadía en la tierra. Vio milagros asombrosos, vio cómo gente se sanaba, paralíticos se ponían de pie, ciegos recobraban la vista, y así los milagros que están plasmados, que están escritos en la palabra, y los podemos leer y los podemos ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y Pedro fue uno de los que compartió esos momentos. Y yo cuando me pongo a pensar en esta historia, yo digo qué tremendo, qué lindo poder esos hombres, qué privilegio tuvieron esos hombres, los discípulos,
de haber compartido con nuestro Señor Jesucristo físicamente y haber visto esos milagros ahí en vivo, como se podría decir en estos tiempos, en vivo. Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de lo que Pedro pudo ver del tiempo que caminó con Jesucristo, también él tuvo un momento de debilidad, un momento de duda. Sabe que Pedro era un hombre de carácter, también era un hombre de fe, pero también tenía su carácter. Dice que era impulsivo, como se puede decir hoy en día, quizás muchas personas ya cuando le dicen algo ya quiere hacer enseguida, quizás armar una pelea, o sea, no tenía como esa de contar hasta 10 y estar tranquilo, sino que él era impulsivo, su carácter era así. Y en el momento que le toca vivir, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado, cuando es llevado ante Pilato, ante la gente para ser condenado, Jesucristo antes va con ellos a orar al monte, y ahí, estando ahí en ese momento, le dice Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, yo iré contigo hasta la muerte, y Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. Y llega ese momento de que la multitud le dice, vos participabas con él, no, yo no lo conozco. Viene otro y le dice, sí, yo te vi caminando con él, yo vi que estabas con él, otra vez lo vuelve a negar. Y viene otra situación y vuelve y canta el gallo. Eran las palabras que nuestro Señor Jesucristo le había dicho en ese momento a Pedro. Y imagínense esa escena, imagínense ese momento de Pedro. Un Pedro que había disfrutado de esos momentos tan lindos de caminar con nuestro Señor Jesucristo, de haber visto los milagros, de haber visto tantas cosas maravillosas. Tiene su momento de debilidad y niega haber participado con nuestro Señor Jesucristo. Y si uno se empieza, uno empieza a analizar, uno va a ese momento, y yo creo que habrá sido un momento muy triste para Pedro. Un momento de decir, bueno, no sé qué me pasó. Pero sabe que ahí comienza una historia maravillosa. Ahí comienza una historia muy linda en la vida de Pedro. Y sabe que cuando yo leo estos pasajes, para mí me conmuevo, sinceramente me conmuevo, de cómo nuestro Señor Jesucristo, en su amor y su misericordia, siempre nos da otra nueva oportunidad. Por eso hoy yo le puse esta palabra, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. Y ¿sabe dónde vemos esta misma historia, donde vemos de nuevo este mismo comienzo, la misma escena que se produce en el primer encuentro con nuestro Señor Jesucristo? La vemos ahí en San Juan 21, San Juan 20, 21. Si ustedes me pueden acompañar. Y ahí en este pasaje, en este libro, nos volvemos a encontrar con ese mismo momento. Pedro vuelve al mismo lugar de donde él era pescador de oficio antes de seguir a Jesucristo. Vuelve con algunos discípulos, como dice acá el pasaje, acá en el capítulo 20, en el 21, no, perdón,
no, en el capítulo 21, perdón, en el capítulo 21, en el versículo 2, 1 y 2, podemos empezar a leer desde el 1, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Y lo hizo de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Aquí donde yo le estoy hablando de que se vuelve a repetir la misma historia que leímos en Lucas. Dice, voy a pescar. Y ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Ve? ¿Ve que se vuelve a repetir esa misma escena cuando Pedro había estado toda la noche pescando y nada habían podido sacar del mar, de ese lugar? Acá vuelve a pasar lo mismo. ¿Sabe que Pedro, desde el momento que él niega a Jesucristo, él vuelve a su oficio, vuelve a lo que él era, a ser pescador? Y acá vemos el amor tan grande de nuestro Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te elige para algo especial, por más que a veces nosotros queramos escaparnos o quizás podemos caer en una dificultad y podamos decir, Señor, yo caí en esto, no lo puedo hacer. Pero Dios siempre está ahí para darte una nueva oportunidad, para que vuelvas a empezar, para que vuelvas a hacer y para que vuelvas a continuar, para que vuelvas a caminar en esa promesa que Él te ha hecho, en ese llamado que Él te ha hecho. Y como dice, estuvieron toda esa noche y no pescaron nada. Y sabe que cuando ellos van a la orilla estaba un hombre esperándolo. Y ellos no se habían dado cuenta del hombre que estaba ahí. ¿Y sabe quién el que estaba ahí? Era nuestro Señor Jesucristo, que lo estaba esperando a la orilla. Jesucristo ya había resucitado, se había aparecido otras veces a los discípulos antes de ese momento. Y es acá donde empieza esta historia maravillosa. Ese hombre que estaba a la orilla los invita de vuelta a meterse en el mar. Y ellos lo acompañan. Y otra vez hubo la multiplicación de los peces. Otra vez hubo una pesca grande, una pesca milagrosa. Y sabe, cuando ellos vuelven a la orilla, uno de los discípulos que estaba con él lo reconoce y le dice, es nuestro Señor Jesús. Y Pedro dice, no. Dice que Pedro se había sacado la ropa, él se vuelve a vestir. Y sabe que en ese momento Jesucristo toma un pan y les pide un pez y los invita a sentarse con él. Y es acá donde empieza una charla con Pedro. Y le vuelve a hacer 3 preguntas, mire, como cuando le dice, cuando está en el monte Getsemaní, le dice, Pedro, vos me vas a negar 3 veces. Y acá vuelve a preguntarle 3 veces una pregunta. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Si ustedes siguen leyendo el capítulo 21, el capítulo 21, en el capítulo 21, versículo 15,
Dice, cuando terminaron de comer, Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le responde, sí, Señor, yo te amo. Después nuestro Señor Jesucristo le vuelve a preguntar lo mismo. Pedro, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le vuelve a responder, sí, Señor, yo te amo, yo te quiero. Ese amor ágape, ese amor que tenemos nosotros como hermanos. Ese es el amor ágape. Y otra vez le vuelve a preguntar. Y Pedro baja su mirada con tristeza y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Tú lo ves todo. Y sabe, hermano, yo me imagino, no sé si a usted le pasa, yo cada vez que leo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que está escrita acá, las historias, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y así desde el comienzo de la historia de la creación, siempre yo me imagino el momento que pasó en esos pasajes que están escritos, donde está plasmada esa historia. Y yo veo ese momento, me imagino ese momento de tristeza. Otra vez Pedro vuelve a bajar su mirada con tristeza y le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Y por qué yo quiero hablarte de volver a empezar? Porque muchas veces no hemos hecho cosas, no hemos continuado con nuestros sueños, no hemos continuado con tantas cosas que hemos dejado en el camino, porque muchas veces hemos sentido esa tristeza de haberle fallado a Dios en el momento, de no haberle creído a Dios de las promesas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Y cómo puedes volver a empezar? Puedes volver a empezar por medio de la palabra. ¿Sabe que en la palabra hay tantas promesas para nosotros? Hay tantos nuevos comienzos, tantas historias que nos ayudan a seguir en esos sueños que tenemos. ¿Sabe que Dios se ha preocupado tanto de la humanidad? Dice que en el principio la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero Dios le dio un nuevo comienzo a la humanidad. Cuando había pecado, cuando la humanidad estaba desordenada, se había quizás desviado de lo que Jesucristo, de lo que nuestro Dios quería hacer, otra vez manda un diluvio, desaparece casi toda la gente que vivía en ese momento, pero Dios le vuelve a dar otro nuevo comienzo, otra nueva oportunidad. Y así ha sido a través de la historia de la Biblia. Siempre Dios nos ha dado una nueva oportunidad de volver a comenzar, de volver a empezar, de volver a cumplir esos sueños, esas metas, esas cosas que quizás tú tienes en tu corazón, que en un momento quizás te han estancado por una situación. Pero Dios en esta tarde te dice, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. Hoy tu historia comienza, hoy tu historia no terminó en ese momento que quizás te rendiste, sino que hoy tu historia vuelve a comenzar. Porque Dios quiere que cumplas ese sueño que tienes en tu corazón, esa meta que tienes en tu corazón, ese abrazo que quizás no lo pudiste ir a dar porque tuviste miedo al rechazo de esa persona. Esos estudios que quizás los dejaste a mitad de camino porque te rendiste, porque quizás dijiste, no sirvo para esto. Hoy Dios te dice, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. Ese familiar que quizás no ves hace mucho tiempo, porque en un momento hubo quizás una discusión, unas palabras que separaron esa relación. Hoy el Señor te dice, vuelve a empezar. Da vos ese paso. Da ese paso para ir y volver a comenzar. Volver a empezar.
Dios, esta es la palabra que hoy yo te quiero compartir, volver a empezar, volver a comenzar, volver a caminar. Y muchas veces quizás te vas a encontrar en tu vida, en situaciones, que vas a ir al mismo lugar donde comenzó todo, como fue con Pedro. Dios lo llevó, la vida lo llevó, el momento lo llevó ahí mismo donde comenzó toda la historia con él. Y pasó la misma situación, pasó el mismo momento, se vuelve a repetir la misma historia, pero diferente. Porque en ese momento, cuando se vuelve a encontrar con nuestro Señor Jesucristo Pedro, ahí comienza la historia de Pedro. Y si ustedes leen más adelante en los libros de los Hechos, cuando él da su primer discurso, cuando él está hablando, el Espíritu Santo comienza a cambiar la historia a través de él. Y es atrapante la historia, hermano, es atrapante historia de así tantas historias que hay en la Biblia, que han tenido un nuevo comienzo. Así que, iglesia, hoy yo te digo que vuelvas a empezar. Vuelve a empezar. Termina lo que quizás un día dejaste no concluido. Hoy vuelve a empezar. Camina con esperanza, camina con fe, cree en la palabra. Sabe que Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. Un nuevo comienzo, nuevas metas, palabras que se cumplirán. No nos rindamos ante la adversidad. No importa si fallamos, Jesús nos da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de cumplir esos sueños, esas metas, esos proyectos que quieres realizar. Dios te va a acompañar. Dios va a ir de la mano con vos. Amén. Así que esta es la palabra.